Bueno, buenos días a todos. Me voy a ir moviendo, por eso hemos apartado las sillas. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Bomberos Vizcaya por haber organizado este pedazo de evento. Y muchas gracias por haberme sacado de casa, que no es fácil. Gracias a todos vosotros por venir. Algunos vienen de muy lejos. Habéis hecho un gran esfuerzo. Y gracias por representar aquí el movimiento friki de bomberos. Un movimiento friki con una media ya que brinca los 50 años, pero bueno, movimiento friki, bien, bien. Pensemos en el presente, disfrutémoslo. Vamos a partir de una máxima que es... bueno, vamos a hablar de didáctica, no sé qué ha dicho el Orza, vamos a hablar de didáctica. No pongamos tantas expectativas. Vamos a partir de una máxima que es quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Bueno, fijaos el verbo, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Esto nos lleva inevitablemente a buscar quiénes son los mejores, cómo lo hacen los mejores, para nosotros copiarlos e imitarlos, para rentabilizar todas las horas de formación, que no son muchas, que tenemos en los servicios de bomberos. ¿Qué hace el Barcelona cuando encuentra su límite? Se fija en el Real Madrid, ¿no? Pues nosotros tenemos que estar buscando siempre el top. ¿Y quién es el top? Bueno, pues el top está claro. El top son los Beatles. Los Beatles se podían estudiar en el colegio. Los Beatles dan respuesta a todo, por supuesto, a los problemas de bomberos. Y vamos a ver cómo. En el año 1960, Bruno, que es un propietario de una serie de locales, llamémosle curiosos, de Hamburgo, ¿sale a Hamburgo? Sí, sale a Hamburgo, viaja a Londres en busca de una serie de chavales para tocar en sus recintos, ¿no? ¿Qué ofrecía? Aparte de poco dinero, en unas condiciones magníficas, trabajar durante 7 días a la semana en actuaciones de 6, 7, incluso 8 horas, ¿no? Algo muy diferente a lo que venían trabajando, lo que venían tocando en el Reino Unido en aquel entonces, que era prácticamente una hora. ¿Qué haces en una hora? Pues lo que mejor sabes hacer, ¿no? Las mismas canciones una y otra vez porque quieres quedar bien. En cambio, en Hamburgo lo que te pedían era 7, 8 horas. Todos los días. Por tanto, tienes que tocar lo que se te da bien, lo que se te da mal, lo que se te da regular y todo lo que se te ocurra. De forma que, pasado el tiempo, bueno, pues ahí tienes ese bagaje, ¿no? Las casualidades de la vida hacen que un promotor musical de Liverpool se encuentre en Londres esos días y era el promotor de un grupo que llegaría a ser los Beatles. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de chavales viaja a Hamburgo y entre el año 60 y el año 62 viaja hasta 5 veces a Hamburgo. Si hacemos una cuenta muy rápida, un poco guarrera, de las 270 actuaciones que se registran en Hamburgo, si le ponemos una media aproximada de 6 horas por actuación por día, nos da un resultante de 1.620 horas. 1.620 horas de concierto en 2 años. Nosotros, sí, es casualidad, por eso le he puesto 6 horas. Pero era para la comparación. Imaginemos que nosotros, de 2 años de trabajo, 1 lo pasamos en intervención. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Con qué experiencia, verdad? Bueno, pues, precisamente... se han movido un poco las letras. Antes del año 64, que es la primera gira que hacen en Estados Unidos, los Beatles acumulan 1.200 conciertos en su haber. 1.200 conciertos en el año 64. 1.200 conciertos son muchos conciertos, muchísimos más de los que hace cualquier grupo de música. Entonces, ellos, antes de llegar a la mitad de su carrera, ya habían hecho este bagaje. ¿Los Beatles parten del talento? ¿Son tan buenos porque tenían talento? No. Los Beatles llegan a tener talento, no parten de él. Philip Norman, que es su biógrafo, dijo que eran una panda de inútiles cuando viajaron a Hamburgo, porque lo eran. Bueno, John Lennon, que tocaba la guitarra, no sabía tocar la guitarra, tocaba el banjo, entonces tocaba la guitarra con 4 cuerdas. O sea, fijaos cuál era el nivel. Pero llegaron de Hamburgo con un nivel espectacular. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través del trabajo. Del talento... ¿Al talento se llega o del talento se parte? Al talento se llega. El talento no es el origen de nada, es la consecuencia de algo, la consecuencia del trabajo. Por tanto, hemos de poner primero el trabajo y luego el talento. ¿De acuerdo? No me acuerdo qué viene ahora, un segundo. Ah, sí. Hemos dicho que los Beatles contestan una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser muy bueno? Joder, nos dan la respuesta, trabajar. Bueno, es que no hay otra. Era fácil la conclusión, pero han tenido que venir los Beatles, como para tantas cosas, y darnos la respuesta. ¿Y cuánto hay que trabajar para ser muy bueno?
mucho, mucho. Vamos a trabajar esta variable. Depende. Depende, no, depende. Año 1900, creo que es 93, aquí tengo puesto 90, bueno, un estudio muy famoso de Anders Ericsson. No sé si habéis escuchado eso, aquello de que para ser muy bueno, un experto en algo hay que acumular 10.000 horas de experiencia. ¿Habéis oído? Bueno, pues esto sale de este estudio. ¿Qué hace? Analiza la experiencia de científicos, de pianistas, de violinistas, y les pregunta, les hace 4 grupos. Estos son, os comento, profesores de música, muy buenos. Estos son violinistas profesionales que tocan profesionalmente, y estos son cracks, tops mundiales, ¿vale? Y les dice, oigan ustedes, antes de los 8 años, ¿cuánto practicaban por semana? Un número de horas, ¿no? 2 horas aproximadamente. Y cuando tenían 8 años, ¿cuánto tocaban? ¿Cuánto practicaban? Bueno, el primer grupo se mantenía y los otros grupos ya empiezan a despuntar. Y cuando tenían 16 años, ¿cuánto practicaban? Ya empezamos a ver clarísimas diferencias, ¿vale? Y cuando tenían 20 años, ¿cuánto practicaban? El primer grupo, bueno, no se iba a dedicar profesionalmente a la música, baja un poco el ritmo. El que sí que se iba a dedicar a la música profesionalmente sigue aumentando y los cracks mundiales revientan la gráfica, ¿de acuerdo? De ahí cuantificaron el número de horas en las que estuvieron practicando y de aquí salen esas famosas 10.000 horas, que a veces hemos escuchado. Hay cosas que matizar, no todo es cuantificar, también es la calidad lo importante, pero bueno, de ahí venía esto. ¿Cuántas? Una pregunta, posiblemente retórica, porque si tenemos que dar baza a cada uno, ya tenemos que terminar el día. ¿Cuántas horas ha de formarse un bombero al cabo del año? Pensemos en rescate vertical, mercancías peligrosas, accidente de tráfico con vehículos ligeros, con vehículos pesados, con hidrógeno, con eléctricos, cerrajería, no sé, bueno, tenemos infinidad de temáticas. ¿Cuántas horas ha de estudiar, ha de prepararse un bombero? ¿Tenemos respuesta? Bueno, depende. Depende de lo buenos que queramos ser, efectivamente. Dicen que lo que no se puede cuantificar no se puede mejorar, porque no sabemos de dónde partimos. Ahí dejo esto porque luego Juancar va a trabajar en ello. ¿Va a trabajar en ello? Profesionales de deportes y de música. ¿Cuánto entrenan al día? Es curioso que el deporte que más admiramos muchos es el fútbol y son los que menos entrenan. Pero son los que menos entrenan porque no se puede entrenar más y tener más rendimiento. Eso es una cosa curiosa. También depende del jugador, depende de la temporada. Cristiano Ronaldo te entrena 6 horas y Romario 0. Entonces, la media, 3. Atletas, 3, 4 horas. Depende mucho de la modalidad deportiva. Jugadores de baloncesto, tenis, empiezan a incrementarse un poco. Curioso, los profesionales que van a la televisión a contestar preguntas en los programas, 4 horas, 5 horas. Pasamos a otras modalidades deportivas como natación, 5, 6, incluso 8 horas. Más o menos hemos buscado la media. Viene el mundo de la música y empieza a incrementar el número de horas, ¿no? ¿Cuántas horas tiene que practicar al día? Esto es lo que tiene que trabajar al día. Un músico, un pianista, por ejemplo, 7, 8 horas. Un jugador de ajedrez, 7, 8 horas. ¿Cuánto tiene que practicar al día un bombero? ¿Sabemos? Ni puta idea. ¿Se pueden decir tacos? Bueno, ni puta idea. Como la media de edad está en 50 y tantos, creo que a esto os va a interesar, ¿vale? Joder, que es un consejo. ¿Sabéis qué modalidad requiere una práctica diaria entre 12 y 14 horas? La descubrí hace poco. Me quedé alucinado. Los videojuegos. Los profesionales de videojuegos, los profesionales de verdad, no cualquiera, 12, 14 horas. O sea, que si vuestros hijos trabajan, entrenan 5 o 6 horas, por llamarle entrenar, decirles que no van a llegar a ningún lado. O sea, que lo dejen si quieren, Vale, entonces, bueno, ¿cuánto hay que trabajar? Si queremos ser muy buenos, tenemos que trabajar mucho, pero esto es una decisión personal. Si nuestros servicios no nos facilitan muchas horas de formación, nosotros también podemos aportar horas de formación. O sea, esto ya es una decisión personal. Por eso digo que depende. No señalemos todo el rato a terceras personas cuando nosotros también tenemos responsabilidad en esto. Y un poco lo que venimos a hablar aquí es el cómo. Esto ha sido una pequeña entradilla. Bueno, esto no lo puedo contar. Por el poder que nos otorgan los Beatles, hemos hecho un teorema. Es el teorema Muñoz-Pérez,
pero como no tenía un nombre, hemos puesto el teorema de Melendi. Si queréis luego lo podemos comentar, es que si no se nos va un poco el tiempo. Pasamos aquí. El saber no ocupa lugar. Hemos escuchado esta frase, ¿verdad? Más de una vez. El saber no ocupa lugar. Bueno, pues desde hace más de 100 años se sabe que el saber, si quiere ir, sí ocupa lugar. El saber sí ocupa lugar. Vamos a poner un poco esto en contexto y vemos a dónde nos lleva. El cerebro tiene una serie de células. En este caso vamos a hablar de las neuronas. Hay otras, como por ejemplo las células de glía. Hablemos de las neuronas. El cerebro humano medio tiene 80.000 millones de neuronas. Alguno puede decir, bueno, hay uno en el parque que ese tío también tiene 80.000 millones de neuronas. De verdad que sí. Pero lo importante no es el número de neuronas, no es la unidad anatómica del cerebro, sino lo que nos importa es la unidad funcional. Y la unidad funcional es la sinapsis, la unión entre neuronas. Y no es tanto la unión entre dos neuronas, que no van a ningún lado, sino como la creación de redes neuronales, como muchas redes neuronales se unen. Cuando aprendemos, se produce un cambio morfológico, porque se produce un cambio en el cerebro, pero también un cambio funcional. Funciona de forma diferente. Cuando estemos dando una formación no tenemos que estar pensando en, a ver, se está formando redes neuronales, se están formando redes neuronales, no merece la pena, pero sí tenemos que tener en cuenta que se ha de producir un cambio. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cursos se organizan de forma que los ponentes vamos y decimos, soltamos la información ahí al aire, que la coja quien quiera. No, tenemos que buscar ese objetivo, ¿no? Ese objetivo es un cambio. Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño juego para dar lugar a la siguiente explicación. Alguno ya lo sabrá porque lo ha visto, por favor que no diga nada. No sé si este personaje os evoca algo. ¿No? A lo mejor, mira, un poco. Todavía no. Un poco, es una buena pista. Seguramente sí. Bien. O mal, no sé. Sí, el equipo A. El equipo A. ¿Qué hemos hecho ahora con este pequeño ejercicio? Evocar algo que teníais dentro. Decía Plutarco hace 2000 años que el cerebro no es un cubo que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Tenemos mucho conocimiento dentro, lo que pasa es que no lo hemos interrelacionado. Vosotros teníais el equipo A en la cabeza y no pensabais que podría salir ahora. Pues bueno, pues lo hemos sacado. Entonces, aquella frase de que me encanta que los planes salgan bien, tiene su aquel y se la vamos a recoger a Aníbal. ¿Qué es un plan? Un plan no deja de ser una sucesión de acciones que se pueden ir concatenando en el tiempo. Si esas acciones las agrupamos de acuerdo al tiempo, a cuándo se producen, pues tenemos un procedimiento, unas fases de intervención. ¿De acuerdo? Igual que tenemos un procedimiento y lo exigimos para nosotros intervenir, necesitamos un procedimiento también para aprender. Igual que hay unas fases de la intervención, hay unas fases del aprendizaje. Y no las hemos tenido muchas veces en cuenta. De forma que de estas fases vamos a señalar 3 de las fases del aprendizaje. La adquisición de conocimiento, la retención de conocimiento y la recuperación de conocimiento. Vamos a ponerla en contexto. Para empezar a hablar de la adquisición, vamos a escuchar a Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Está puesto el sonido? Sí. Vale. ¿Qué relación hay entre inteligencia y memoria? Pues mucha. La inteligencia se basa en muchos procesos cognitivos y uno de ellos es la memoria. Es decir, la memoria es uno de los componentes que nos permiten tener inteligencia. Cuanto mejor sea nuestra memoria, mejor será nuestra inteligencia. ¿Se puede entrenar la memoria? ¿Podemos seguir más memoria? Sí, se puede entrenar. Cualquier ejercicio habitual que consista en intentar recordar cosas simples o complejas mejora nuestra memoria. Pero claro, eso tiene un límite. Nadie puede creer que haciendo crucigramas o cualquier otro ejercicio de los que nos proponen los periódicos dominicales va a conseguir una memoria extraordinariamente superior a la que ya tiene. ¿En general los recuerdos son fieles a lo que hemos vivido? No suelen ser fieles, salvo en el caso de las memorias implícitas, es decir, en el caso de las memorias que tenemos para las cosas que solemos hacer, como nadar, vestirnos,
Ese es un tipo de memoria diferente. Las memorias implícitas tienen un mecanismo de registro cerebral diferente. Cuestan mucho de establecerse. Se establecen por lo general en zonas subcorticales, en zonas del cerebro especiales para registrar las cosas que sabemos, que solemos hacer, que son las memorias implícitas. Ese tipo de memorias son muy duraderas, muy consistentes, aunque tardan mucho en formar. Bueno, Ignacio Morgado, vamos a recuperar 3 cosas que ha dicho. La primera, cuanto mejor sea nuestra memoria, mejor será nuestra inteligencia. Hay muchas definiciones de inteligencia y eso quiere decir que, bueno, no está totalmente definida. Nosotros somos inteligentes a medida que sabemos resolver problemas. ¿Y de dónde viene la solución de los problemas? De la memoria. Ahora vamos a hablar un poquito, solo una cosita de la improvisación, pero parten de la memoria. Nosotros seremos capaces de resolver más problemas si tenemos más memoria. Y podemos decir, bueno, pero nosotros improvisamos de puta madre, muy bien. Nosotros, de hecho, eso se nos da como ninguno. Pero para eso viene José Antonio Marina y nos dice, tenemos una idea peyorativa y errónea de lo que es la memoria. No es la burocrática archivera a la que muchas veces la asociamos, sino que es el origen de nuestra creatividad. Nosotros somos creativos a medida que tenemos memoria. Tenemos que tener un stock de memoria muy grande y lo vamos a ir mezclando. De ahí las redes neuronales que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor no somos muy creativos, sino lo que somos ocurrentes. No sé, bueno, tenemos que tener stock de memoria. Otra cosa que decía Ignacio Morgado, aquí vamos a pasar un poquito por encima porque no tenemos tiempo y es un poco farragoso. Los recuerdos no suelen ser fieles salvo en los casos de las memorias implícitas. Las memorias implícitas son las que no se pueden explicar tan bien como las explícitas, que hablaremos de ellas. Es decir, las memorias que tenemos para cosas que solemos hacer. Nadar, vestirnos, andar, podría ser progresar en cuerda, podría ser, por ejemplo, también, es muy importante. Este tipo de memorias son fieles, costó mucho establecerlas, costó mucho. Nosotros almacenamos la información en diferentes zonas del cerebro, significa que se gestionan de forma diferente, significa que tenemos que meterlas en la cabeza de formas diferentes, ¿no? Por hablar pronto y mal. Memorias explícitas. Las memorias explícitas, la información en general que tenemos de las cosas del mundo, datos, memoria episódica, no me acuerdo muy bien qué comí ayer, bueno, normal. Son este tipo de memorias. Entonces se almacenan de forma diferente, se dan de gestionar de forma diferente. ¿Dónde se engloban estas memorias implícitas y explícitas? Bueno, lo comentamos y pasamos al siguiente punto porque esto requiere tiempo. Hay muchas clasificaciones de la memoria. Esta clasificación es en cuanto a cuánto tiempo se queda almacenado la información en el cerebro. Tenemos una información sensorial, la hemos puesto muy clara en el lado de la izquierda, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Dentro de la memoria a largo plazo es donde encontramos las memorias explícitas y las memorias implícitas. ¿Cómo trabajamos las memorias implícitas? ¿Cómo aprendemos a andar? ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? Repetición, 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 repetición. Y después, repetición, de nuevo. Y las memorias explícitas, bueno, se trabajan de forma diferente. No sé si habéis escuchado hablar de la memoria de trabajo. En ocasiones, dentro de estos gráficos, la colocan no dentro de la memoria a corto plazo, sino como otro tipo de memoria a corto plazo. Pero para nosotros, para la resolución de problemas, nos es fundamental, porque es en este espacio donde vamos a manejar datos. Vamos a poner el caso de un dato que queremos aprender, que nos es relevante, por lo que sea, la capacidad de carga del ID, por decir algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a meter dentro de nuestro cerebro? Por asociación. Vamos a coger un dato de la memoria a largo plazo, lo vamos a asociar y lo vamos a meter de nuevo en la archivera, esa que decía antes José Antonio Marina. De forma que cuando queramos evocarlo, pues bueno, pues lo traemos de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo para gestionarlo. ¿De acuerdo? Como resumen de esto, se trabaja de forma diferente. Los datos, no todos, hasta ahora creo que siempre hemos trabajado la información de una forma muy parecida y se debe trabajar de forma diferente. Ideas fuerza del bloque de adquisición, y pasamos al siguiente. Enseñar aquello que se va a utilizar, porque si no lo vamos a desechar, no ya nosotros, el cerebro prescinde de ello. Importante, emplear el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo requerimos para aprender una técnica? Y el tiempo que requiero yo es el mismo que requiere Juan Carlos, que requiere Eduardo, que requiere cualquiera, pues es algo a tener en cuenta. Y por último, consecuencia de esto, planificar los objetivos a partir de la personalización de la formación, ¿vale? Tengamos en cuenta también al individuo, no pensemos, bueno, curso de lo que sea, 16 horas, venga, para todos, pumba. Bueno, pues luego no nos extrañemos si los objetivos no se cumplen. Siguiente bloque, retención. Vamos bien.
La retención, y la retención la vamos a ver un poco con su contrapuesta con el olvido. Hay una idea, bueno, no sé si se ocurre a vosotros, esta frase es de Santiago Ramón y Cajal: las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Creo que es algo bastante común, de hecho lo hemos hablado muchas veces, Juan Carlos y yo hemos tenido muchas ideas para las formaciones y por no haberlas apuntado se nos han olvidado. Pero bueno, por ahora no van mal las cosas. ¿Cómo olvidamos? Bueno, pues si hacemos un rápido repaso por las tres fases, adquisición, retención y recuperación, podemos resumir que no se consolidó el conocimiento, no se llegó a adquirir, por tanto, no has memorizado aquello que no has aprendido, que se haya olvidado, que tengas esas redes neuronales creadas, pero bueno, por el motivo que sea, el cerebro es plástico, como llaman, todo el rato está evolucionando, está cambiando y le has podido romper esos enlaces. Y puede ser que tengas esa información en el cerebro, pero no la sepas recuperar. ¿De acuerdo? Eso cuántas veces pasa. Y vamos a ver un poco en el campo de la recuperación, lo vamos a ver. Sabemos algo, pero ¿cómo era esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues ese es el problema. Si a nosotros en una intervención que nos urge, que tenemos el imperativo tiempo detrás de nosotros, no nos acordamos de algo, lo sabemos pero no nos acordamos, para el caso es como si no nos acordáramos. Por tanto, se ha de entrenar. Y volvemos a repetir. Tenemos excarcelación, tenemos rescate vertical, mercancías peligrosas, cerrajería, tenemos vehículos de altura, tenemos de todo. Tenemos un trabajo exageradamente técnico. ¿Somos capaces de memorizar todo? ¿Seríamos capaces? Difícil, ¿verdad? Depende. Depende. Para ponerlo en contexto con el ajedrez, una pequeña encuesta. ¿Cuántas jugadas creéis que son capaces de memorizar el top mundial? Digo top, no jugadores buenos, top mundial de ajedrez. Y para ponerle un poco de dificultad vamos a poner un máximo, es decir, hasta 20.000 jugadas, hasta 30.000 jugadas, hasta 40.000 o hasta 50.000. ¿Quién piensa que 20.000 jugadas? Hasta 20.000, unos cuantos. Hasta 30.000 jugadas, pocos, un tímido. 40.000, hasta 40.000, un poquito más, y 50.000, un poquito más. Era la pregunta fácil, era la pregunta fácil. Luego van las difíciles. Sí, luego van las difíciles. Esto es para que os vayáis animando a contestar. Y luego el zasca, ya veréis. 50.000 jugadas. El cerebro tiene una capacidad de memorización increíble, increíble. Podemos llegar a memorizar casi todo. Ahora bien, hay que trabajar. Nos ha jodido. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a retención. ¿Cuánto podemos retener? Pero ¿cómo olvidamos? ¿Cómo olvida el cerebro? Este estudio del año 98, aunque sí que es cierto que fue con una muestra un tanto pequeña, comparaba dos colectivos. Dentro de la clase de psicología, cogen a unos alumnos y les empiezan a examinar, una vez examinados de su nota, hacen dos grupos, los que habían sacado por debajo del sobresaliente y los que habían sacado sobresaliente. Y dicen, ¿se olvida, todo el mundo olvida al igual o hay alguna diferencia entre alumnos excelentes o alumnos que no son tan excelentes? Y les empiezan a evaluar pasados los años, hasta los 16 años. Esa es la gráfica, el dibujo que dibujan los alumnos que no han sacado sobresaliente. Muy bien, 4 opciones. De nuevo hay que pringarse. Opción A, los alumnos que han sacado sobresaliente olvidan, pero mantienen un nivel. Opción B, los alumnos que han sacado sobresaliente van manteniendo, el cerebro se opone un poco a olvidar, se resiste, pero llega una época, un momento en el que dicen, yo ya, si no lo uso, yo ya. Opción C, el cerebro de los alumnos sobresalientes olvida más o menos al mismo ritmo. Y opción D, prácticamente igual, o sea, a pasados 3 años no te acuerdas de nada. Yo diría 15 días, pues 3 años, vale. Opción A, ¿quién piensa que el alumno sobresaliente más o menos mantiene el nivel? Uno por ahí. 2, 3, 4. Se van sumando. Opción B, el cerebro mantiene hasta que de repente dice, si no lo uso, ¿para qué quiero yo esto? Ah, eso os ha gustado, ¿eh? De repente ha habido unos cuantos. Opción C, el cerebro del sobresaliente olvida más o menos igual. Gente que hasta en Béjar, bien. Opción D, ¿se acuerdan todavía? Van olvidando, pero... Opción D, pasos 3 años, no te acuerdas ya de casi nada. Muy bien, de acuerdo. La buena es la C.
La buena de la C. ¿Qué quiere decir? Que los cerebros funcionan de una manera muy parecida. Nosotros vamos olvidando. Pero, si buscamos la excelencia, a pesar de que vamos olvidando al mismo ritmo, recordaremos más cosas. Si hemos aprendido más cosas, tardaremos más en olvidar esas cosas. ¿De acuerdo? Ideas fuerza de este bloque. ¿Cómo vamos? A ver, nos falta una cosa aquí. ¿Cómo potenciar la retención? Bueno, esta es la pirámide del aprendizaje de William Glasser. Le podemos llamar la muy denostada pirámide de aprendizaje porque todos los pedagogos dicen que esto no vale para nada. Entonces, no les vamos yo estoy esperando que los Beatles se pronuncien sobre la pirámide, luego ya me pronuncio yo. Lo que sí que vamos a utilizar, no los datos, sino la información, el contexto. Nos vienen a decir que a medida que nosotros usemos más zonas del cerebro, vamos a producir mayor capacidad de retención. Si usamos un sentido será de una manera, si empezamos a ampliar los sentidos empezamos a implicar más zonas del cerebro, por tanto tendremos más posibilidades de recuperación, de retención, perdón. Pero si además esos datos los utilizamos, si además buscamos la implicación de los alumnos, si les hacemos debatir, argumentar, hablar entre unos y otros, entonces la capacidad de retención aumenta. Pero si es que además les pedimos, oye, con esto que me has argumentado, hazme un trabajo y lo probamos en el campo de maniobra. Con esta teoría que me has hecho, vamos al campo y la probamos. Vamos a hacer. Bueno, pues la capacidad de retención aumenta. Pero si es que además cogemos a esos alumnos y les decimos, y esto que habéis probado, esto que habéis debatido, que habéis probado, nos lo enseñáis a todos, entonces la capacidad de retención se dispara. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no nos fijamos mucho en las cifras, sino en el concepto. Ideas fuerza. Busquemos la excelencia. Hemos visto que olvidamos más o menos al mismo ritmo, pero busquemos la excelencia. Busquemos ser un Beatle, busquemos ser la hostia. Planifiquemos la formación de una forma integral, teniendo en cuenta estas fases del aprendizaje. Y la estimulación multicanal que hablábamos antes, ¿no? Vamos a dar participación a los alumnos y que se impliquen, que se mojen. Y por último vamos a hablar de la recuperación. De nuevo lo pondremos en contacto con un breve parte de vídeo de Ignacio Morgado. Porque es tan común ir a la nevera y al abrirla darse cuenta uno que no sabe qué es lo que está buscando. Bueno, eso es debido a que las memorias, la mayoría de las veces, dependen mucho del contexto externo y externo en que se formaron. Y cuando intentamos recordar posteriormente no estamos en esa misma situación, entonces es probable que no recordemos. Muchas veces, cuando vamos a la cocina, no recordamos lo que allí pasó y tenemos que volver otra vez al comedor porque allí están las claves ambientales que nos permiten recordar qué íbamos a buscar a la cocina. Entonces, en un examen, cuando nos quedamos en blanco, ¿qué pasa ahí? Es el típico caso de no tener el cerebro en el mismo estado cuando intentamos recordar que cuando aprendíamos. Tenemos que volver otra vez a ese estado original para recordar. Muchas veces los estudiantes preparan sus exámenes cansados, con café, con nicotina, es decir, en una situación fisiológica de su propio organismo que no coincide con la que tienen cuando van a desarrollar el examen, en que están más descansados, más relajados, han dormido, etc. Al no coincidir el estado fisiológico del tiempo de estudiar con el tiempo de recordar, la memoria es difícil de recordarla. ¿Un consejo para estudiantes entonces? Pues que intenten trabajar exactamente en las mismas condiciones que van a estar cuando tengan que realizar el examen. Bueno. Vamos a recuperar tres cosas que ha dicho Ignacio Morgado. Las memorias dependen del contexto interno y externo, ¿de acuerdo? Entonces ya no quiere decir que nosotros no podamos dar formación sentados en un aula, por supuesto que sí, pero luego hay fases del aprendizaje, hemos de sacar luego al alumno del aula, porque hay un contexto también interno y externo. Es el típico caso, decía Ignacio Morgado, es el típico caso de no tener el cerebro en el mismo estado cuando intentamos recordar que cuando aprendíamos. Creo que lo que puede definir un poco esto es las oposiciones, ¿no? Pretendemos que la gente sea operativa, pero les estamos evaluando en un examen sentados. Bueno, puede haber otras pruebas. Intentar trabajar exactamente en las mismas condiciones que van a estar cuando tengan que realizar el examen. ¿Nuestro examen dónde está? En la calle. En la calle. Eso suena duro, ¿eh? Suena
Suena a tipos duros, pero es verdad. Bien, hablábamos antes un poco de la memoria de trabajo. Vamos a poner esto en un pequeño contexto. Veíamos cómo de la memoria de trabajo la información pasaba a la memoria a largo plazo. Y dibujamos una única flecha. Hemos de dibujar al menos esto. Hay un condicionamiento físico, cognitivo y emocional, ¿de acuerdo? Y de esa manera, con esa codificación de la información, la pasamos a la memoria a largo plazo. ¿Esto es importante? Pues es importante porque luego esa información la tenemos que recuperar y pasa por el mismo filtro. Tenemos que revertir las flechas, de forma que tenemos que pasar por ese estado físico, cognitivo y emocional para recuperar la información. Por tanto, se ha de tener en cuenta si lo que queremos es que luego los bomberos actúen como se les ha querido enseñar. Ideas fuerza de este bloque de recuperación: entrenar bajo condiciones similares a las de trabajo. Se entrena como se trabaja, se trabaja como se entrena, ¿de acuerdo? No está contrapuesta a la formación en el aula. ¿Se puede seguir formando en el aula? Por supuesto que sí, pero dentro de las fases. Luego tendremos que salir al campo de maniobra, no hace falta ir a 100 por hora, podemos ir trabajando por fases y luego, eso sí, que se parezca la formación a lo que vamos a hacer, porque si no, le va a costar mucho al cerebro recuperar la información. Crear procedimientos de trabajo homogéneos. Esto también es importante porque nos va a ayudar a memorizar y por tanto a recuperar. Si la gente que se dedica a hacer procedimientos en los servicios está en contacto, nos va a ayudar a los bomberos a que esas estructuras se vayan manteniendo en los procedimientos. Si hay una serie de fases, si se utiliza terminología similar, en un procedimiento de unas características y en otro de características diferentes, nos va a ayudar a luego a memorizar y recuperar. Y por supuesto, no nos olvidemos de utilizar también estrategias de recuperación. No pensemos en la formación como algo que yo suelto ahí al aire y luego cada uno que lo coja como quiera. Bueno, pensemos también en que nos vamos a olvidar si no se trabaja, nos vamos a olvidar de la formación y luego esa información también hay que recuperarla. Bien, pues dicho esto, concluyo aquí mi parte con la frase de Santiago Ramón y Cajal. Si en algún momento de la charla habéis encontrado algo interesante, por favor, haced algo con ello, porque las ideas no duran mucho y las perdemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alfonso. Ahora vamos a tener en cuenta este taller, duraba 3-4 horas en Béjar, lo vamos a resumir en 45 minutos. Entonces, ahora vamos a ver una pequeña parte, nos vamos a centrar en cambios en servicios en bomberos, pero en cómo comienzan esos cambios. Y nos vamos a centrar en esta frase. Bueno, nos dice, textual, si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. ¿Esto qué es? Evaluación. ¿Cuántos servicios evalúan cómo funcionan sus procedimientos en el trabajo, en la calle? Pocos, ¿no? Pocos, que no conozco ninguno. Nosotros hicimos en el CIS Guadalajara, gracias a un trabajo que lo quiero agradecer, los oficiales que teníamos en su día, Arturo Arnalis, que nos está viendo, Agustín, que no lo he visto por aquí, creo, Agustín y Alfonso Berzosa. Hicimos una evaluación en su día para ver cómo eran los procedimientos de trabajo del CIS Guadalajara. ¿Qué es lo que hicimos? Pasar todos los turnos por una misma situación. Entonces teníamos un procedimiento hecho, no se trabajaba de una manera, bueno, pues ahí estaban. ¿Quién lo seguía? Bueno, se hacía una formación de vez en cuando. Normalmente las formaciones a nosotros nos venían impuestas de otros servicios de bomberos muy grandes, como eran Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, que son los vecinos, nos decían cómo teníamos que trabajar. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a una evaluación, era una sexta planta, pasan 18 turnos por esa evaluación en un edificio real, se hace con humo frío, eso sí, pero había que llevar el agua a una sexta planta. ¿Qué ocurre? Pues que hay 18 maneras diferentes de intervenir. Creo que os suena todo esto a vosotros, ¿no? Bueno, pues en ese momento Agustín decide que eso no podía continuar así. Tenemos que trabajar para el ciudadano y la respuesta para el ciudadano debe ser similar. Entonces, ¿esa evaluación a qué nos lleva? Pues vemos esto cómo trabajamos, vemos si los turnos son uniformes, si no son uniformes. Hay instalaciones que se realizan según procedimiento, pero que no son capaces de llevar agua arriba siquiera.
O sea, ni siquiera se corta la intervención y no se lleva agua ni a una sexta planta, o llegan 40 50 litros de agua a esa sexta planta, con problemas de seguridad y de eficiencia, bueno, evidentes. A partir de ahí, ¿qué nos planteamos? Si tú sabes cuál es tu nivel, ¿dónde vas a ir? Ahí ya sí te puedes plantear unos objetivos. ¿Qué pasa cuando recibimos nos llega una demanda de formación? Nos dicen, prepárame un curso de 16 horas. ¿Qué preparamos ahí? ¿Objetivos? ¿O preparamos unos contenidos? En principio hay unos objetivos, pero si no sabemos de dónde parte ese alumno, como nos decía David Ausubel, ¿dónde vamos a llegar? Pues pasa lo que pasa cuando hacemos una evaluación previa, y en esa evaluación previa podemos variar esos objetivos, los podemos y debemos variar. Bueno, ¿nosotros qué hacemos en ese momento? Pues vemos qué técnicas han funcionado mejor. En este caso funcionan técnicas, bueno, se habían formado en ventilación en su día, pero era caótico, era totalmente caótico. 3 turnos se utilizaban ventilación sin ningún tipo de... Bueno, ponía el ventilador, veían que mejoraban las condiciones y entraban para adentro. Ahí está el posible accidente también. Y vemos dónde formarnos. Bueno, en esto no vamos a meternos mucho, sino simplemente si nosotros estamos aquí, el grupo de aprendizaje, tenemos un método de enseñanza que, bueno, es el camino que vamos a seguir estos objetivos. Si no sabemos dónde estamos en un principio, en esa evaluación, no podremos llegar a estos objetivos. Entonces, lo primordial es la evaluación inicial. Estos métodos pueden ser tradicionales, como el que estamos haciendo aquí. Esto es pues son clases magistrales de este tipo en el que yo hablo, os lanzo información y, bueno, ¿cuántos recibís? Pues yo no lo sé, difícil de evaluar. Y otros métodos que son métodos deductivos en los que el propio alumno va a ser el que vaya a deducir la solución, descubrimiento por problemas o resolución de problemas. Le pones un problema y tiene que buscar un tipo de solución. Bueno, esto nos dice Noam Chomsky, la final de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto es adoctrinamiento. Entonces, si nosotros le decimos simplemente cómo trabajar a los bomberos, es una cosa impuesta. Entonces, en ese momento, habrá gente que lo acepte bien, habrá gente que lo acepte mal. Si logramos que ellos mismos deduzcan qué es la solución a sus problemas, entonces se van a convencer y lo van a hacer suyo. Tenemos que buscar que la educación que podamos dirigir a estos bomberos la hagan suya, que hagan el método suyo. Bueno, tenemos un tipo de alumnos diferentes. Lo voy a saltar porque me interesa llegar a esta diapositiva. ¿Cómo puede ser esta formación? Nosotros decidimos, a nosotros hasta ese momento era una formación externa. Hay otro método que sea interna o mixta. Normalmente los que creemos que son los más adecuados son formaciones mixtas. Es decir, salir fuera a formarnos, podemos salir fuera a formarnos, ver qué conocimiento hay y en ese momento, cuando tengamos todo ese conocimiento, formar grupos de trabajo y llegar para poder hacer esos cambios, porque nosotros somos los que conocemos nuestros propios servicios de bomberos. La formación que hemos recibido hasta el año 2006-2007 era formación externa exclusivamente. Cuando llega formación externa exclusivamente, nos dicen cómo trabajar y no se adapta a nuestra situación. Entonces, la idea sería hacer formadores internos que se formen, que desarrollen esos procedimientos y tener expertos dentro del servicio. ¿Qué número hace falta? Pues aproximadamente entre un 8 y un 10%. Por grupo de trabajo, o sea, si hay una especialidad, incendios, accidentes de tráfico, entre un 8 y 10% de la plantilla. ¿Puede parecer caro? Bueno, yo creo que no, si se echa cuentas no tanto, pero el tener esos expertos dentro del servicio lo que te va a dar es la solución a resolver los problemas del día a día. Es decir, si alguien tiene una duda, vas a tener a alguien al lado que te la va a poder resolver, que en otros casos no se va a poder dar. ¿Cómo evaluamos? Bueno, pues la evaluación, una formación previa. Aquí se habla mucho de los cursos online. Los cursos online los ponen a parir en muchos sitios últimamente. Se ven vídeos por ahí de los ojos así.
La formación previa tiene un buen sentido y es hacer llegar con un nivel uniforme a todos los alumnos. Es esa evaluación previa. Entonces, si tú has tenido un curso online que te ha retroalimentado al propio profesor, ya puedes decir dónde empezar. Te puede ayudar. Además, habría una formación presencial que podemos dividirla en formación de mandos, que debe ser diferente, a bomberos. Entonces, vamos a ver si unas formaciones las adaptamos a ese mando y control, que será la táctica, y los mandos trabajarán sobre la técnica. Y posteriormente, y ligado con los procedimientos, una formación continua en el puesto de trabajo. Es decir, ese diseño de... Voy a quitar el sonido. Ese diseño de maniobras... Un momento. Que nos va a servir para, lo que decía Alfonso, para afianzar esos conocimientos. Es para adquirir ese conocimiento y mantenerlo dentro de... para poderlo retener y para poder sacar en el momento que nos haga falta, poder tirar de él. Perdón. Ya está. Bien. ¿Y qué nos dicen los...? Pero por aquí. No hacía falta el cable. No hacía falta cable, parece. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues fijaros, nosotros hicimos la evaluación inicial en el 2011, hicimos una serie de cambios, hemos cambiado totalmente los procedimientos desde el año 2011 hasta aquí en 6-7 ocasiones, y el año pasado, ¿qué hacemos? Volver a evaluar. Y en esa evaluación ya sí nos puede decir si hemos cumplido esos objetivos, si debemos de seguir realizando cambios, si es correcto, o nos puede decir otra cosa que es habitual, y es si hemos fracasado. También puede ser que los objetivos que nos hayas planteado no sean los correctos y nos hayan llevado al fracaso. Bueno, tenéis aquí 3 citas y vamos a terminar con un pequeño juego, si os parece. ¿Os parece? Yo creo que el juego es un juego que nos sirve... Hay 2 formas de aprender fundamentales. Es el juego y en este caso lo que nos va a servir también es para hacer una evaluación por ejemplo, de vuestro conocimiento ahora. Nos va a dar una idea en el cual yo podría plantear ya un objetivo concreto. Vamos a ver. ¿Conocéis Kahoot? ¿Los que habéis estado en Béjar? Sí, ¿no? Alfonso, vente. Bueno. Vale, tenéis en la pantalla, os aparece, bueno, es un juego, os tenéis que meter en la página kahoot.it, no tenemos una pizarra aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un juego en directo, os tenéis que meter en vuestro móvil, tenéis que meter en el buscador la página kahoot.it. Os va a aparecer ahora, dice que internet va muy lento. Bueno, ir buscando en el buscador la página es K. Bueno, ahora aparece. Bueno. Bueno, lo he puesto por equipo, no pasa nada. Así vamos más rápido. Metéis la página que pone aquí arriba, kahoot.it. Kahoot.it y metéis este pin. Luego os pedirá que pongáis un nombre, podéis poner lo que os dé la gana. Menos, ¿cómo era el del otro día? Manga gorda, ¿no? Que ganó manga gorda. Bueno, hay 0 equipos apuntados todavía, ¿eh? Por equipo funciona igual. Por equipo funciona igual. Muy buena, ¿vale? ¿Alguien ha entrado ya? Vale. Tenemos 1, 2. El internet no va muy bien, ¿no? En la sala. Bueno, ahora ya va, 8. 11 equipos, 13.
Vale, como os podéis seguir, os podéis seguir apuntando, ahora va a aparecer una pregunta y en vuestro móvil os va a aparecer una serie de colores. Hay 4 colores, no sé, amarillo, verde, rojo y azul, creo. Entonces, cuando le dé el start, saldrá aquí una pregunta y tendréis que contestar como si fuera un concurso de televisión. La pregunta, como solo hay 30 segundos para responder, os la voy a ir adelantando. Va a preguntar, ¿qué pasa con esta cortina de bloqueo de humos que hay situada aquí? Va a hacer una pulsación como un ataque transicional bien hecho, correcta, con chorro sólido, y a continuación una mala aplicación, con un cono abierto. Entonces tenéis que contestar qué es lo que pasa con la cortina. Bueno, ya hay 53. Empezamos. ¿Qué movimiento podremos observar en la cortina de bloqueo de humos? Y las respuestas son: rojo, en ambas aplicaciones se desplazará hacia el exterior; azul, en ambas aplicaciones se desplazará al interior; amarillo o lo que sea, primera aplicación al exterior y segunda al interior; y verde, primera aplicación al interior, segunda al exterior. Diez segundos. Bueno, pues va bien la cosa, va bien. Esto ya nos hace una idea de... Bueno, hay nivel aquí. Primera aplicación al interior y segunda al exterior es la correcta. ¿Qué es lo que haríamos aquí si estuviéramos con alumnos? Pues haríamos un debate. O sea, el debate, explicaríamos la maniobra como es y tal. Pero esto es simplemente para que veáis la herramienta. Siguiente pregunta, vamos rápido. ¿Qué efecto podemos ver en la puerta? Ahora va a salir un vídeo y el vídeo es con una lanza de penetración. Entonces, esta puerta abre hacia donde están los bomberos. La veis perfectamente, ¿no? Cierra hacia donde están los bomberos. Ahora van a meter una lanza de penetración y van a aplicar agua. Y las respuestas son estas ya que os aparecen aquí. Gran cantidad de vapor de agua a medida que se aplica agua. Se abrirá la puerta hacia el exterior. Flujo de aire fresco hacia el interior del recinto de incendio o no pasará nada. Aquí ya algunos se la saben, seguro. Bueno, esto va rápido. Bueno, tiempo. Y bueno, no tengo el vídeo completo aquí para ponerlo. No, porque voy a tardar mucho. Pero lo que pasa es que la puerta se rompe hacia adentro. O sea, la puerta la absorbe el incendio y se rompe hacia adentro. ¿Vale? O sea, hay 25 bien, que es muy buen resultado, ¿eh? Siguiente pregunta. Bueno, Pechitos Hot va primero. Manga Gorda 2. Manga Gorda 2 está ahí a tope. Manga Gorda ganó la última vez. ¿Por qué ocurre el efecto del vídeo? Ay, no, espera. Un segundo. Un segundo, que os tengo que poner el vídeo. No contestéis. Si es que aquí me he colado yo, ¿eh? Lo siento. ¿Por qué ocurre el efecto de este vídeo? Y no va a dar tiempo a contestar porque lo he hecho mal. No, creo que no. A ver quién ha acertado de casualidad. Vale. No, a salirme del programa se ha salido, ¿vale?
Era simplemente ver la actuación. ¿Manga gorda está bien? Sé quién es manga gorda. Sé quién es manga gorda. Entonces, simplemente ofreceros esta herramienta como herramienta de evaluación para, bueno, para los que seáis formadores o simplemente en el parque o para jugar con vuestros hijos incluso. Nosotros lo utilizamos habitualmente y nos sirve, después de utilizar esta herramienta, que es lo primero que usamos últimamente, nos reunimos Alfonso y yo y hacemos los contenidos. Básicamente. Sí, preguntas. No, me parece una herramienta fantástica porque además obliga a la gente a tener el móvil en la mano y no estar como haciendo otras cosas. Sí, sí, el móvil lo utilizan bien en Es un problema en la formación. en este caso. Sí que me gustaría ruegos y preguntas. Me he ido muy rápido en la parte de... Pues os quería enseñar esto en la parte de evaluación de la experiencia del servicio, pero realmente es una experiencia muy interesante y que os puede servir. Entonces, ahora, como estamos por aquí, si queréis alguna pregunta ahora, y si no, podéis hablar con nosotros en cualquier momento. Sí. Teorema de Melendi. ¿Tenéis un minuto? Un minuto. Nos comemos Nos quitamos un poco del café. Teorema de Melendi. Tiene... Sonido. Pero esto creo que no hace falta, ¿no? ¿Se oía? Bueno, teorema de Melendi. Rápidamente. Hemos hecho una clasificación de cantantes. Se puede hacer de muchos niveles. Hemos hecho 3 niveles. El primer nivel, el nivel medio, es Melendi. ¿Quién es Melendi? Bueno, por si alguno no lo ubica. Este es Melendi. A ver si va. A ver el volumen. Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies. Bueno, este era Melendi. Melendi le hemos colocado en el medio porque ¿es muy malo Melendi? Bueno, ya depende de gustos, ¿no? Pues no, hombre, no. Joder, decir que no, coño. Que esto lo están grabando. No. ¿Y es muy bueno? Bueno, pues... Esto estaba más claro. ¿Veis por qué lo hemos dejado en el medio, Melendi? Bueno, pero Melendi ha vendido más de 1 millón de copias. Melendi tiene 16 discos de platino. Melendi ha grabado 9 discos de estudio y 1 disco de directos. Melendi es un currante. Para ser un mediocre, y no lo decimos de forma despectiva, mediocre, en el que le ubicamos en el punto medio. Para estar en el punto medio hay que trabajar mucho. Nosotros, esta decisión se toma a nivel personal. ¿Yo quién quiero ser? ¿Quiero ser Melendi? Hostia, macho, es que Melendi al final, Melendi te llena las ventas que tocan en la plaza de mi pueblo. Melendi está en todos los lados. No quiero ser Melendi. ¿Quién te toca ser? ¿O quién decide ser? Leonardo Dantes. No sé si todos le conocéis. Por si acaso vamos a ver su trabajo. Perdón. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril. Bueno, Leonardo Dantes. Que sepa que el que no quiera ser Melendi puede ser Leonardo Dantes. Leonardo Dantes, como dice la broma, podría ser cantante si no es por la voz. Y esto es literal, porque Leonardo Dantes es un tío que ha escrito más de 130 canciones. Es un compositor, realmente. Lo que pasa es que luego la voz, pues, la tiene menos trabajada. Es un tío que ha escrito canciones para Rafael Acarrá, Manolo Escobar, Lola Flores. Mucho cuidado con con Leonardo Dantes. Como se suele decir en Castilla-La Mancha, hay que lavarse la boca antes de hablar de Leonardo Dantes. Leonardo Dantes, ya... Pero bueno, si no queremos ser ni Melendi ni Leonardo Dantes, aún nos queda una tercera categoría. Y creo que en ese grupo muchos de aquí se iban a meter, porque para estar en ese grupo hay que meterse. Ese es el grupo de la gente que va al parque, que se pone una armadura y va a luchar, porque a veces hay que luchar en los parques. Y ese es el grupo de, creo que, gente que hay aquí. Ese es el grupo de la gente que al llegar a casa después de cada guardia le dice a su familia: hoy no me he rendido, hoy he sido un Beatle. A mí me gusta llegar a casa, mirar a los ojos a mi hijo, a Oliver, y decirle: tu padre es Paul McCartney. No es literal, joder, no es literal. Entonces, si quieres, puedes ser un Beatle, pero has de querer. ¿Y qué hacen los Beatles? Pues los Beatles
¿Y esto es importante? Pues es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el diccionario, si buscamos la palabra enseñar, ninguna de las acepciones del verbo enseñar lleva implícito la acción de aprender. Aprendemos porque queremos, no porque nos obligan. Por eso es importante, y de ahí que seamos nosotros los que hemos de elegir qué tipo de músicos somos. No podemos elegir nuestro servicio, no podemos elegir nuestra banda, pero sí que podemos elegir qué tipo de músicos somos, qué tipo de bomberos somos y qué tipo de personas somos. Hasta ahí el teorema.